Hay algo que nadie te ha dicho sobre por qué sigues fallando. Y no tiene que ver con tu esfuerzo, ni con tu disciplina, ni siquiera con tus metas. Tiene que ver con algo más profundo. Algo que está diseñado para mantenerte en movimiento constante sin llegar nunca a ningún lado. Y la razón por la que nadie te lo ha contado es porque toda la industria del desarrollo personal depende de que no lo sepas. Porque si lo supieras, dejarías de comprar cursos que no funcionan. Dejarías de seguir a personas que venden ilusiones. Y empezarías a construir algo real. Algo que no colapsa cuando la motivación desaparece. Algo que funciona sin ti. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Pero antes de continuar, déjame decirte algo. Si llegaste hasta aquí buscando otro video motivacional, este no es el lugar. Si quieres que alguien te diga que puedes lograr lo que sea si te lo propones, hay millones de videos que harán eso. Este no es uno de ellos. Esto es diferente. Porque no voy a motivarte. Voy a mostrarte por qué la motivación nunca fue la solución. Y por qué has estado construyendo sobre cimientos que estaban diseñados para colapsar. Vas a sentir incomodidad. Porque voy a desmantelar creencias que has sostenido durante años. Pero si te quedas, si atraviesas esa incomodidad, vas a entender algo que cambiará completamente la forma en que construyes tu vida. Y no vas a poder volver a pensar como antes. Ahora, si estás buscando contenido suelto, videos aleatorios que te inspiren por 3 días, este canal no es para ti. Pero si estás buscando un sistema completo, una forma de pensar que se construye video tras video, entonces quizás acabas de encontrar algo que llevabas tiempo buscando. Porque esto no es un canal. Es una arquitectura mental. Cada video es una pieza. Y cuando conectas las piezas, no solo cambias lo que haces. Cambias cómo piensas. Y cuando cambias cómo piensas, todo lo demás cambia solo. No estoy pidiendo que te suscribas. Estoy diciendo que si lo que buscas es claridad acumulada, continuidad mental y una forma de dejar de empezar de cero cada 3 meses, entonces no suscribirte significa seguir consumiendo contenido fragmentado que se olvida. La decisión es tuya, pero tómala sabiendo que estás eligiendo. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has establecido una meta este año? Piénsalo. ¿Cuántas veces dijiste esta vez va en serio? Escribiste lo que querías lograr, tal vez hasta lo visualizaste, sentiste la emoción de estar cerca de conseguirlo, y luego, nada. No fue dramático. No abandonaste de golpe. Simplemente la vida siguió. Te distrajiste. Surgieron cosas. Y cuando volviste a mirar, ya habían pasado semanas. La meta seguía ahí. En tu lista. En tu mente. Pero tú ya no estabas avanzando hacia ella. Y lo peor no fue fallar. Lo peor fue darte cuenta de que esto ya te había pasado antes. Que este ciclo lo has vivido 5, 10, 20 veces. Y cada vez que pasa, una parte de ti empieza a sospechar algo terrible. Que tal vez el problema no son las metas. Que tal vez el problema eres tú. Pero no eres tú. Nunca fuiste tú. El problema es que te enseñaron a usar una herramienta rota. Y esa herramienta son las metas. Te dijeron que si querías cambiar tu vida, necesitabas metas claras, específicas, medibles, con fecha límite. Y tiene sentido, ¿verdad? Si no sabes a dónde vas, ¿cómo vas a llegar? Así que hiciste lo que te dijeron. Estableciste metas. Grandes metas. Metas que te emocionaban. Y funcionó. Por un tiempo. Te sentiste enfocado. Productivo. Como si finalmente hubieras descubierto el secreto. Pero luego, algo cambió. La emoción se fue. El enfoque se diluyó. Y la meta que antes te energizaba ahora te pesaba. Se convirtió en una carga. En un recordatorio de que no estás donde dijiste que estarías. Y eventualmente, la abandonaste. O la reemplazaste con una nueva. Una que sí ibas a cumplir esta vez. Pero el ciclo se repitió. Porque el problema nunca fueron las metas específicas. El problema es el concepto mismo de vivir orientado a metas. Déjame mostrarte algo que probablemente nunca consideraste. Las metas no están diseñadas para crear progreso sostenido. Están diseñadas para crear ráfagas de actividad seguidas de colapso. Y hay una razón psicológica para esto. Cuando estableces una meta, le estás diciendo a tu cerebro, seremos felices cuando lleguemos ahí.
Y tu cerebro escucha eso. Y mientras no estés ahí, mientras no hayas alcanzado la meta, tu cerebro interpreta tu estado actual como deficiente, como insuficiente. Estás viviendo en un estado constante de todavía no. Todavía no eres exitoso. Todavía no estás en forma. Todavía no tienes el negocio que quieres. Y ese estado de todavía no genera tensión psicológica. Al principio, esa tensión te impulsa. Te hace moverte. Pero la tensión constante no es sostenible. Eventualmente, tu cerebro busca alivio. Y la forma más fácil de aliviar la tensión no es alcanzar la meta. Es abandonarla. Piénsalo. ¿Alguna vez te has sentido aliviado después de abandonar algo? No feliz. Aliviado. Como si te quitaras un peso de encima. Eso es tu cerebro liberando la tensión. Y la ironía es que la meta que creaste para mejorar tu vida se convirtió en la fuente de tu tensión. Entonces tu cerebro la elimina. No porque seas débil. Porque es lo racional. Es protección. Pero nadie te dijo esto. Te dijeron que establecieras metas más grandes, más específicas, más desafiantes. Y lo hiciste. Y el ciclo empeoró. Porque mientras más ambiciosa la meta, más grande la brecha entre donde estás y donde quieres estar. Y mientras más grande la brecha, más insostenible la tensión. Ahora, alguien podría decir, pero las personas exitosas tienen metas. Y es verdad. Las tienen. Pero hay una diferencia fundamental. Las personas exitosas no viven para sus metas. Viven en sus sistemas. Las metas son consecuencias, no estructuras. Y esa distinción cambia todo. Porque cuando vives en un sistema, no estás esperando llegar a ningún lado para estar bien. Ya estás bien. Estás en el proceso. Y el proceso no tiene fin. No hay un punto donde colapsa la tensión. Porque no hay tensión. Hay flujo. Hay continuidad. Y esa continuidad es lo que genera resultados reales. No ráfagas de esfuerzo seguidas de abandono. Progreso constante, silencioso, acumulativo. Déjame darte un ejemplo concreto. Dos personas quieren estar en forma. La primera establece una meta, perder 10 kilos en 3 meses. La segunda construye un sistema, moverse 30 minutos cada día. La primera persona está orientada al resultado. Cada día que no ve progreso en la báscula es un día fallido. La tensión aumenta. La frustración crece. Y eventualmente, abandona. Porque la meta es un destino. Y mientras no llegues al destino, estás fracasando. La segunda persona está orientada al proceso. Cada día que se mueve 30 minutos es un día exitoso. No importa lo que diga la báscula. Porque el éxito no está en el resultado. Está en sostener el sistema. Y cuando sostienes el sistema, los resultados aparecen solos. No porque los persigas. Porque son inevitables. Pero aquí está el giro que la mayoría no entiende. El sistema no es una rutina. No es una lista de tareas. Es una identidad. La persona orientada a metas se dice, quiero perder peso. La persona orientada a sistemas se dice, soy alguien que se mueve todos los días. ¿Ves la diferencia? Una está persiguiendo algo que no tiene. La otra está haciendo algo que ya es. Y cuando ya eres algo, no tienes que esforzarte por serlo. Solo lo expresas. Las acciones fluyen naturalmente. No desde la fuerza de voluntad. Desde la identidad. Y esto conecta con algo más profundo. Toda tu vida has estado tratando de cambiar comportamientos sin cambiar identidad. Y por eso fallas. Porque los comportamientos que no están alineados con tu identidad siempre requieren esfuerzo. Siempre se sienten forzados. Y eventualmente, te cansas. Regresas a lo que eres. O a lo que crees que eres. Pero cuando cambias la identidad primero, los comportamientos se vuelven automáticos. No estás tratando de hacer algo. Estás siendo alguien. Y lo que haces es simplemente expresión de quién eres. Entonces la pregunta real no es, ¿qué meta debo establecer? La pregunta real es, ¿quién necesito ser? Y la respuesta a esa pregunta no es un destino. Es un sistema. Porque te conviertes en quien eres a través de lo que haces repetidamente. No de lo que haces una vez.
no de lo que planeas hacer, de lo que haces, todos los días, sin negociación. Esas acciones repetidas construyen patrones neuronales, y esos patrones se convierten en identidad, y esa identidad se convierte en tu realidad automática. Ahora, hablemos de por qué esto es tan raro. ¿Por qué la mayoría de las personas nunca construyen sistemas? Y la razón es incómoda. Construir sistemas requiere renunciar a algo que todos aman. Requiere renunciar a la emoción del inicio. Porque empezar algo nuevo es emocionante. Establecer una meta grande te hace sentir poderoso. Visualizar el resultado te da un subidón. Es adictivo. Y la industria del desarrollo personal sabe esto. Por eso te venden metas. Por eso cada enero hay millones de videos sobre cómo establecer resoluciones. Porque funciona. Te emociona. Te hace sentir que estás haciendo algo. Y esa emoción se monetiza perfectamente. Pero después de la emoción viene la realidad. Y la realidad es aburrida. La realidad es hacer lo mismo todos los días. Sin grandes resultados inmediatos. Sin validación externa. Sin ráfagas de dopamina. Solo repetición. Y la mayoría odia eso. Odia lo aburrido. Quiere lo épico. Quiere la transformación dramática. Quiere la historia que suena bien cuando la cuentas. Y los sistemas no dan eso. Los sistemas son silenciosos. Invisibles. Nadie nota cuando estás construyendo un sistema. Solo notan cuando ya está construido. Cuando los resultados son tan obvios que no puedes esconderlos. Pero para llegar ahí, tienes que atravesar meses de invisibilidad. Y la mayoría no tiene estómago para eso. Entonces hacen lo fácil. Establecen otra meta. Sienten la emoción del inicio. Y el ciclo continúa. Y cada vez que repiten el ciclo, refuerzan una identidad. La identidad de alguien que empieza cosas pero no las termina. Y esa identidad se vuelve profecía. Porque eventualmente, empiezas a creer que así eres. Que no tienes lo necesario. Que siempre vas a abandonar. Y cuando crees eso, dejas de intentar. O peor, sigues intentando sabiendo que vas a fallar. Y ambas opciones son miserables. Pero hay una salida. Y no es establecer mejores metas. Es dejar de vivir orientado a metas completamente. Es construir sistemas tan simples que no puedas fallar. Tan integrados en tu vida que sostenerlos sea más fácil que romperlos. Y eso requiere pensar diferente. Requiere cambiar la pregunta fundamental. En lugar de ¿qué quiero lograr?, preguntas ¿qué tipo de persona quiero ser? Y luego diseña sistemas que expresen esa identidad. Todos los días. Sin excepción. Déjame mostrarte cómo funciona esto en la práctica. Digamos que quieres construir un negocio. La persona orientada a metas dice, quiero facturar 100,000 en un año. La persona orientada a sistemas dice, soy alguien que construye todos los días. Y todos los días, sin importar cómo se siente, trabaja en su proyecto. Tal vez solo 30 minutos. Tal vez menos. Pero lo hace. Y al principio no pasa nada. No ve resultados. No hay ingresos. No hay validación. Solo hay el acto de construir. Y eso es incómodo. Porque su mente le dice que está perdiendo tiempo. Que debería ver resultados. Pero ignora esa voz. Porque no está persiguiendo resultados. Está siendo alguien. Y ese alguien construye. Todos los días. Y después de 6 meses, algo cambia. No dramáticamente. Silenciosamente. De repente hay tracción. Hay clientes. Hay ingresos. Y parece que pasó de la noche a la mañana. Pero no fue de la noche a la mañana. Fueron 180 días de invisibilidad acumulada. Días donde nadie estaba mirando. Donde nadie aplaudía. Donde lo único que existía era el sistema. Y ahí está la diferencia. La persona orientada a metas hubiera abandonado en el mes 2. Porque no había resultados. La brecha entre donde estaba y donde quería estar era insoportable. La tensión colapsó. Y volvió a cero. Pero la persona orientada a sistemas nunca sintió esa tensión. Porque cada día que construyó fue un día exitoso.
No importó el resultado, porque el éxito estaba en sostener el sistema. Y cuando sostienes un sistema lo suficiente, los resultados se vuelven inevitables. No porque los persigas, porque es matemática pura. Si haces algo todos los días durante 6 meses, algo va a pasar. Tiene que pasar. El universo no tiene opción. Pero la mayoría nunca llega a los 6 meses, porque abandona en el mes 1, o en la semana 2. Y la razón es siempre la misma. No ven resultados inmediatos. Y sin resultados inmediatos, asumen que no funciona. Pero el progreso real no funciona en días. Funciona en meses, en años. Y solo lo ven las personas que se quedan el tiempo suficiente. Las personas que no están persiguiendo emoción. Están construyendo estructura. Y la estructura toma tiempo. Pero una vez construida, dura para siempre. Ahora, hablemos de algo que probablemente estás sintiendo en este momento. Estás pensando, esto suena bien, pero ¿cómo construyo un sistema? Y esa es la pregunta correcta. Porque entender el concepto es fácil. Implementarlo es donde todo se define. Y la implementación es más simple de lo que piensas. Pero no es fácil. Simple y fácil no son lo mismo. Simple significa que no es complicado. Fácil significa que no requiere esfuerzo. Y esto es simple. Pero requiere algo que la mayoría no tiene. Requiere honestidad brutal contigo mismo. Aquí está el proceso. Primero, identificas qué tipo de persona quieres ser. No qué quieres tener. No qué quieres lograr. ¿Quién quieres ser? Y esto no puede ser vago. No puede ser quiero ser exitoso o quiero ser feliz. Tiene que ser específico. Soy alguien que crea valor todos los días. Soy alguien que cuida su cuerpo. Soy alguien que construye relaciones profundas. Lo que sea. Pero tiene que ser una identidad, no un resultado. Segundo, defines la acción más pequeña que exprese esa identidad. No la más impresionante, la más pequeña. Porque el tamaño no importa. La consistencia sí. Si quieres ser alguien que escribe, la acción no es escribir 1000 palabras al día. Es escribir una frase al día. Si quieres ser alguien que hace ejercicio, la acción no es ir al gimnasio 1 hora. Es hacer una flexión al día. Suena ridículo, ¿verdad? Una frase. Una flexión. ¿Qué diferencia puede hacer eso? Toda la diferencia. Porque no estás construyendo resultados. Estás construyendo identidad. Y la identidad se construye con repetición. No con intensidad. Cada vez que haces esa acción pequeña, estás votando por tu nueva identidad. Le estás diciendo a tu cerebro, soy este tipo de persona. Y al principio tu cerebro no te cree. Porque nunca has sido esa persona antes. Pero si sigues votando, si eres consistente, eventualmente tu cerebro actualiza. Y cuando actualiza, ganaste. Porque ya no tienes que esforzarte. Ya eres esa persona. Y lo que haces es solo expresión natural. Pero aquí está la trampa donde la mayoría cae. Empiezan bien. Hacen la acción pequeña durante una semana. Tal vez 2. Y luego piensan, esto es demasiado fácil. Debería hacer más. Y aumentan la intensidad. Y colapsan. Porque nunca dejaron que el sistema se instalara. Nunca permitieron que se volviera automático. Lo forzaron a crecer antes de que tuviera raíces. Y cuando fuerzas algo a crecer antes de tiempo, se rompe. La regla es simple. No aumentas la intensidad hasta que la acción actual sea completamente automática. Hasta que no tengas que pensar en ella. Hasta que hacerla sea más fácil que no hacerla. Y eso toma tiempo. Varía según la persona y la acción. Pero generalmente, entre 2 y 3 meses. 2 meses de hacer la misma cosa pequeña todos los días. Sin aumentar. Sin modificar. Solo repetir. Y después de 2 meses, si realmente se volvió automática, entonces puedes añadir. Pero solo un poco. No duplicas. Aumentas un 10 o 20%. Y luego sostienes eso por otros 2 meses. Y repites. Esto es lento. Absurdamente lento comparado con lo que te prometieron otros videos. Pero es lo único que funciona.
porque estás construyendo desde la identidad. Y la identidad no cambia rápido. Cambia lentamente, silenciosamente. Pero cuando cambia, cambia todo. Porque ya no estás luchando contra ti mismo. Ya no estás usando fuerza de voluntad. Estás siendo. Y ser no requiere esfuerzo. Solo fluye. Ahora, hay algo más que necesitas entender sobre los sistemas. Los sistemas no son solo para productividad. Son para todo. Para cómo piensas. Para cómo procesas emociones. Para cómo tomas decisiones. Porque todo en tu vida o es sistemático o es caótico. Y lo caótico eventualmente colapsa. Solo lo sistemático perdura. Déjame darte un ejemplo mental. Piensa en cómo reaccionas cuando algo sale mal. Cuando fallas en algo. Cuando alguien te critica. Cuando las cosas no salen como esperabas. ¿Qué pasa en tu mente? Para la mayoría, es caos. Pensamientos negativos. Autocrítica. Tal vez negación. Tal vez culpar a otros. No hay estructura. Solo reacción emocional. Y esa reacción determina qué haces después. Y lo que haces después determina tus resultados. Entonces tu vida está siendo dictada por reacciones caóticas. Y las reacciones caóticas crean resultados caóticos. Pero puedes sistematizar esto. Puedes construir un sistema mental para procesar el fracaso. Suena extraño, ¿verdad? ¿Cómo sistematizas algo emocional? Pero es posible. Y cuando lo haces, cambias completamente cómo experimentas la vida. Porque ya no eres víctima de tus reacciones. Tienes un proceso. Y el proceso te protege del caos. Aquí está un sistema simple para procesar fracaso. Cuando algo sale mal, te haces 3 preguntas en orden. Primera, ¿qué parte de esto controló? Segunda, ¿qué puedo aprender? Tercera, ¿cuál es el siguiente paso más pequeño? Eso es todo. 3 preguntas. Y las respondes. Siempre. Sin excepción. No importa cómo te sientes. No importa qué tan mal salió. Respondes las 3 preguntas. Y esas respuestas te dan claridad. Te sacan del caos emocional. Te ponen en modo solución. Y cuando estás en modo solución, avanzas. Cuando estás en caos emocional, colapsas. La mayoría no tiene esto. Entonces cada fracaso es una crisis. Cada error es evidencia de que son inadecuados. Y acumulan trauma emocional. Y ese trauma se convierte en miedo. Y el miedo paraliza. Y la parálisis detiene todo progreso. Y vuelven a cero. Pero con un sistema mental, el fracaso no es una crisis. Es información. Y la información no da miedo. Solo informa. Y cuando solo informa, puedes usarla. Puedes ajustar. Puedes mejorar. Y puedes continuar. Esto aplica a todo. Puedes tener un sistema para tomar decisiones. Un sistema para manejar conflictos. Un sistema para procesar crítica. Un sistema para evaluar oportunidades. Cada sistema que construyes es un punto menos donde el caos puede entrar. Y mientras menos caos, más claridad. Y mientras más claridad, mejores resultados. No porque trabajes más duro, porque piensas más claro. Y aquí está lo hermoso. Los sistemas se acumulan. Cada sistema que construyes hace más fácil construir el siguiente. Porque estás entrenando a tu cerebro a pensar estructuralmente, a buscar patrones, a diseñar procesos. Y esa habilidad se transfiere. Al principio toma esfuerzo. Pero después de construir 3 o 4 sistemas, se vuelve natural. Empiezas a ver todo como sistemas. Y cuando ves todo como sistemas, puedes mejorar todo. Porque sabes cómo construir, cómo sostener, cómo iterar. Pero la mayoría nunca llega ahí. Porque nunca construye el primer sistema. Porque sigue persiguiendo metas. Sigue buscando la transformación rápida. El hack secreto. La técnica que cambia todo en 3 días. Y nada de eso existe. Nunca existió. Es marketing. Es contenido diseñado para emocionarte. Para hacerte sentir que estás haciendo algo. Pero no estás haciendo nada. Estás consumiendo.
Y consumir no construye, solo distrae. Entonces aquí está la verdad incómoda. Si quieres cambiar tu vida, tienes que dejar de consumir contenido. Tienes que empezar a construir sistemas. Y construir sistemas es aburrido. No genera dopamina inmediata. No tiene el subidón del inicio. Pero funciona. Y lo que funciona, eventualmente, gana. Siempre. Sin excepción. Ahora, sé lo que estás pensando. Si los sistemas son tan efectivos, ¿por qué no todo el mundo los usa? Y esa es la pregunta correcta. Porque si realmente funcionan, deberían ser obvios. Todo el mundo debería estar construyendo sistemas. Pero no lo están. Y hay varias razones. La primera ya la mencioné. Los sistemas son aburridos. No emocionan. Y vivimos en una cultura adicta a la emoción. Queremos sentirnos bien ahora. No en 6 meses. Ahora. Y los sistemas no ofrecen eso. La segunda razón es que construir sistemas requiere admitir algo doloroso. Requiere admitir que has estado equivocado. Que todo el tiempo y energía que invertiste persiguiendo metas no te llevó a ningún lado. Que el problema no es que no trabajaste lo suficiente. Es que trabajaste en la dirección equivocada. Y admitir eso duele. Es más fácil pensar que solo necesitas intentar más. Trabajar más duro. Ser más disciplinado. Porque eso mantiene la ilusión de control. De que estás cerca. De que solo necesitas un empujón más. Pero no estás cerca. Estás en el lugar equivocado. Y mientras más insistes en el lugar equivocado, más te alejas del correcto. La tercera razón es que los sistemas no se pueden vender fácilmente. No hay un curso de cómo construir sistemas que transforme tu vida en 30 días. Porque los sistemas no funcionan en 30 días. Funcionan en meses. En años. Y nadie compra algo que toma años. Compran soluciones rápidas. Resultados inmediatos. Transformaciones dramáticas. Y la industria del desarrollo personal les da exactamente eso. Les vende la ilusión. Una y otra vez. Y ellos compran. Una y otra vez. Y nunca cambia nada. Solo cambia el nombre del curso. El gurú. La técnica. Pero el ciclo es el mismo. Pero tú ya no eres parte de ese ciclo. Porque ahora sabes. Sabes que las metas son una trampa. Que la motivación es temporal. Que la disciplina es finita. Y que lo único que funciona a largo plazo son sistemas. Sistemas que no dependen de cómo te sientes. Sistemas que funcionan en tus peores días. Sistemas que se sostienen solos. Y una vez que sabes esto, no puedes dejar de saberlo. No puedes volver a perseguir metas con la misma inocencia. Porque ahora ves la trampa. Y ver la trampa es el primer paso para salir de ella. El segundo paso es construir. Y construir requiere elegir. Elegir una identidad. Elegir una acción. Elegir sostenerla. Todos los días. Sin negociar. Sin esperar resultados. Sin validación externa. Solo tú y el sistema. Y eso es difícil. Porque estás solo. Nadie está mirando. Nadie está aplaudiendo. No hay likes. No hay comments. No hay evidencia externa de que estás avanzando. Solo tienes tu palabra. Y la pregunta ¿es suficiente tu palabra? ¿Puedes sostener algo solo porque dijiste que lo harías? ¿Incluso cuando nadie más lo sabe? ¿Incluso cuando no ves resultados? ¿Incluso cuando tu mente te dice que estás perdiendo tiempo? Esa es la verdadera prueba. No es construir el sistema. Es sostenerlo cuando todo en ti quiere soltarlo. Porque vas a tener esos días. Días donde todo parece inútil. Donde el progreso es invisible. Donde la motivación desapareció hace semanas. Y en esos días, la mayoría suelta. Dicen esto no funciona y buscan la siguiente cosa. La siguiente meta. El siguiente inicio emocionante. Pero tú no puedes hacer eso. No si realmente quieres cambiar. Tienes que sostener. Incluso cuando duele. Incluso cuando no tiene sentido. Porque esos días son los que construyen identidad. Los días fáciles no cuentan. Cualquiera puede sostener un sistema en días buenos.
Lo que te define es sostenerlo en días malos. Y aquí está el secreto. Los días malos no duran para siempre. Pasan. Y después de que pasan, algo cambia. Te das cuenta de que sobreviviste. Que sostuviste el sistema incluso cuando no querías. Y eso construye algo más valioso que cualquier resultado. Construye confianza en ti mismo. Confianza de que puedes hacer lo que dices que vas a hacer. Y esa confianza cambia todo. Porque ahora cuando estableces un sistema, sabes que lo vas a sostener. No es una esperanza. Es un hecho. Porque ya lo hiciste antes. Y si lo hiciste una vez, puedes hacerlo siempre. Y esa confianza se acumula. Con cada sistema que construyes y sostienes, la confianza crece. Y eventualmente llegas a un punto donde no dudas. Donde establecer un sistema nuevo no genera ansiedad. Porque sabes que lo vas a sostener. No importa qué. Y cuando llegas a ese punto, eres imparable. Porque ya no estás limitado por motivación o disciplina. Estás limitado solo por tiempo. Y el tiempo es lo único que nadie puede controlar. Pero puedes optimizar cómo lo usas. Y cuando optimizas tu tiempo con sistemas, cada día cuenta. Cada día construye. Y esa construcción se acumula en resultados que parecen imposibles para otros. Pero para ti son inevitables. Porque entendiste cómo funciona realmente el progreso. Ahora, hablemos del elefante en la habitación. ¿Qué pasa con las metas? ¿Nunca estableces metas? Y la respuesta es, puedes tener metas, pero no vives para ellas. Las metas son direcciones, no destinos. Te dicen hacia dónde caminar, pero no determina si estás teniendo éxito. El sistema determina eso. Cada día que sostienes el sistema es un día exitoso. Llegues o no a la meta. Porque la meta puede cambiar. Las circunstancias pueden cambiar. Pero el sistema permanece. Y mientras el sistema permanezca, siempre estás avanzando. Entonces usas metas como norte, como referencia, pero no como medida de valor. Tu valor no está en alcanzar metas. Tu valor está en ser el tipo de persona que construye sistemas y los sostiene. Porque esa persona puede lograr cualquier meta. Solo es cuestión de tiempo. Pero una persona que persigue metas sin sistemas nunca logra nada duradero. Tal vez alcanza una meta. Y luego colapsa. Y vuelve a cero. Y tiene que empezar otra vez. Y eventualmente se cansa. Y se rinde completamente. Y vive con el peso de todas las cosas que empezó y nunca terminó. No seas esa persona. Sé la persona que construye. Que sostiene. Que avanza silenciosamente mientras otros hacen ruido. Porque el ruido eventualmente se apaga. Pero la construcción silenciosa permanece. Y cuando permanece el tiempo suficiente, se vuelve imposible de ignorar. Y la gente te preguntará cómo lo hiciste. ¿Cómo lograste tanto? Y la respuesta será simple. Pero no les va a gustar. Porque la respuesta es, sistemas. Repetición. Consistencia. Tiempo. No hay magia. No hay secreto. No hay hack. Solo estructura sostenida. Y eso no vende. No emociona. No genera clics. Pero funciona. Y al final, lo único que importa es que funciona. Así que aquí está tu decisión. Puedes seguir persiguiendo metas. Puedes seguir buscando la próxima técnica que promete transformación rápida. Puedes seguir consumiendo contenido que te hace sentir bien por 3 días. O puedes detenerte. Puedes elegir una identidad. Puedes diseñar un sistema. Y puedes sostenerlo. No por 3 días. Por 3 meses. 6 meses. 1 año. Y ver qué pasa. Porque algo va a pasar. Tiene que pasar. Es física pura. Acción repetida genera resultados acumulados. No hay forma de evitarlo. Pero tienes que elegir. Porque nadie puede elegir por ti. Yo no puedo motivarte. Nadie puede. La motivación tiene que venir de ti. De la frustración de vivir en ciclos. De estar cansado de empezar de cero. De querer algo diferente. Algo real. Algo que dure. Y si eso es lo que quieres, entonces sabes qué hacer. No es complicado. Pero tampoco es fácil.
Y esa es la parte que separa. La mayoría quiere fácil. Unos pocos están dispuestos a hacerlo simple pero difícil. Y esos pocos construyen vidas que la mayoría solo puede imaginar. Ahora, antes de que terminemos, quiero que entiendas algo. Este video es solo una pieza. Es el principio de un mapa. Pero hay más. Mucho más. Sobre cómo los sistemas se conectan entre sí. Sobre cómo escalarlos sin romperlos. Sobre cómo construir sistemas mentales que transforman no solo lo que haces, sino cómo piensas. Sobre cómo proteger sistemas cuando la vida se vuelve caótica. Sobre cómo usar sistemas para navegar decisiones complejas. Todo eso viene. Pero solo si construiste esto primero. Porque sin esto, lo demás no tiene base. Esto es el cimiento. Y en los cimientos no hay espectáculo. Solo hay trabajo que nadie ve. Pero ese trabajo invisible es lo que sostiene todo lo visible. Entonces construye el cimiento. Elige una identidad. Diseña el sistema más pequeño que la exprese. Y sosténlo. 30 días. 60 días. 90 días. No importa cuánto tome. Solo sosténlo hasta que se vuelva parte de ti. Y cuando lo sea, vuelve. Porque lo que viene después va a tomar todo esto y llevarlo a un nivel que probablemente no puedes imaginar ahora. Pero solo llegas ahí si haces esto primero. Porque sin sistemas, siempre volverás a empezar de cero. Pero con sistemas, nunca tienes que empezar de nuevo. Solo continúas. Y lo que continúa, eventualmente llega. No porque sea rápido. Porque es inevitable. Y lo inevitable siempre gana. Siempre. La pregunta es si vas a estar en el lado de lo inevitable o en el lado de lo que colapsa. La elección es tuya. Siempre lo fue. Ahora solo tienes la claridad para tomarla. Así que tómala. Hoy. No mañana. Hoy. Y protégela. Cada día. Hasta que ya no sea una elección. Hasta que sea quien eres. Y cuando seas eso, todo cambia. No porque el mundo cambió. Porque tú cambiaste. Y cuando tú cambias, el mundo no tiene opción. Tiene que reflejar lo que construiste. Porque así funciona. Siempre funcionó así. Solo que nadie te lo dijo. Hasta ahora. Hay algo que nadie te ha dicho sobre por qué sigues fallando. Y no tiene que ver con tu esfuerzo. Ni con tu disciplina. Ni siquiera con tus metas. Tiene que ver con algo más profundo. Algo que está diseñado para mantenerte en movimiento constante sin llegar nunca a ningún lado. Y la razón por la que nadie te lo ha contado es porque toda la industria del desarrollo personal depende de que no lo sepas. Porque si lo supieras, dejarías de comprar cursos que no funcionan. Dejarías de seguir a personas que venden ilusiones. Y empezarías a construir algo real. Algo que no colapsa cuando la motivación desaparece. Algo que funciona sin ti. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Pero déjame advertirte algo antes de continuar. Lo que vas a escuchar va a incomodarte. Va a desmantelar creencias que has sostenido durante años. Creencias que te enseñaron personas en las que confías. Creencias que parecen obvias. Pero si te quedas, si atraviesas esa incomodidad, vas a entender algo que cambiará completamente la forma en que construyes tu vida. Y no vas a poder volver a pensar como antes. Porque una vez que ves esto, no puedes dejar de verlo. Antes de continuar, déjame decirte algo sobre este canal. Si llegaste aquí buscando otro video motivacional, este no es el lugar. Si quieres que alguien te diga que puedes lograr lo que sea si te lo propones, hay millones de videos que harán eso. Este no es uno de ellos. Esto es diferente. Porque no voy a motivarte. Voy a mostrarte por qué la motivación nunca fue la solución. ¿Y por qué has estado construyendo sobre cimientos que estaban diseñados para colapsar desde el inicio? Vas a sentir incomodidad. Porque voy a cuestionar casi todo lo que creías sobre el cambio personal. Pero si te quedas, si realmente prestas atención, vas a entender algo que la mayoría de las personas nunca entiende. Y ese entendimiento va a cambiar todo. Ahora, si estás buscando contenido suelto, videos aleatorios que te inspiren por 3 días y luego desaparezcan, este canal no es para ti. Pero si estás buscando un sistema completo, una forma de pensar que se construye video tras video, pieza tras pieza, entonces quizás acabas de encontrar algo que llevabas tiempo buscando.
Porque esto no es un canal de videos aleatorios. Es una arquitectura mental. Cada video es una pieza de un sistema más grande. Y cuando conectas las piezas, no solo cambias lo que haces. Cambias cómo piensas sobre todo. Y cuando cambias cómo piensas, todo lo demás cambia solo. Sin esfuerzo. Sin lucha constante. Solo como consecuencia natural de una mente que funciona diferente. No estoy pidiendo que te suscribas. Estoy diciendo que si lo que buscas es claridad acumulada, continuidad mental, y una forma de dejar de empezar de cero cada 3 meses, entonces no suscribirte significa seguir consumiendo contenido fragmentado que se olvida. Significa seguir en el mismo ciclo. Ver un video, sentirte inspirado, tomar notas que nunca vuelves a leer, y luego continuar con tu vida exactamente igual. La mayoría de las personas consume contenido. Unos pocos construyen sistemas de conocimiento. Sistemas donde cada pieza se conecta con la anterior. Donde nada se pierde. Donde todo se acumula. Y esa acumulación es lo que genera cambio real. No la inspiración momentánea. La estructura continua. La decisión es tuya. Pero tómala sabiendo que estás eligiendo realmente. Ahora, déjame preguntarte algo. Y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has establecido una meta este año? No me digas un número. Solo piénsalo. ¿Cuántas veces dijiste esta vez va en serio? Escribiste lo que querías lograr, tal vez lo compartiste con alguien, tal vez hasta lo visualizaste, sentiste la emoción de estar cerca de conseguirlo, y luego, nada. No fue dramático. No abandonaste de golpe. No hubo un momento donde dijiste ya no voy a hacer esto. Simplemente la vida siguió. Te distrajiste con el trabajo, con las responsabilidades, con las cosas urgentes que siempre aparecen. Y cuando volviste a mirar, cuando te acordaste de esa meta que te había emocionado tanto, ya habían pasado semanas o meses. La meta seguía ahí, en tu lista, en algún documento de tu computadora, en tu mente, pero tú ya no estabas avanzando hacia ella. Y lo peor no fue fallar. Lo peor fue darte cuenta de que esto ya te había pasado antes. Que este ciclo lo has vivido 5 veces, 10 veces, 20 veces. Y cada vez que pasa, una parte de ti empieza a sospechar algo terrible. Que tal vez el problema no son las metas. Que tal vez no es que elegiste la meta equivocada. Que tal vez el problema eres tú. Que tal vez no tienes lo que se necesita. Que tal vez siempre vas a ser alguien que empieza cosas pero no las termina. Pero déjame decirte algo que nadie te ha dicho. No eres tú. Nunca fuiste tú. El problema es que te enseñaron a usar una herramienta rota. Y esa herramienta son las metas. Te dijeron que si querías cambiar tu vida, necesitabas metas claras, específicas, medibles, alcanzables, relevantes, con fecha límite. Smart, ¿recuerdas? Y tiene sentido, ¿verdad? Si no sabes a dónde vas, ¿cómo vas a llegar? Lógica perfecta. Excepto que no funciona. O funciona por 3 semanas. Tal vez un mes si tienes mucha fuerza de voluntad. Pero eventualmente colapsa. Siempre colapsa. Y no porque tú seas débil, sino porque las metas están fundamentalmente mal diseñadas para generar cambio sostenido. Déjame mostrarte algo que probablemente nunca consideraste. Las metas no están diseñadas para crear progreso sostenido. Están diseñadas para crear ráfagas de actividad seguidas de colapso inevitable. Y hay una razón psicológica profunda para esto. Cuando estableces una meta, le estás diciendo a tu cerebro algo muy específico. Le estás diciendo, seremos felices cuando lleguemos ahí. Cuando alcancemos eso. Cuando tengamos ese resultado. Y tu cerebro escucha eso. Y mientras no estés ahí, mientras no hayas alcanzado la meta, tu cerebro interpreta tu estado actual como deficiente, como insuficiente, como un problema que necesita resolverse. Estás viviendo en un estado constante de todavía no. Todavía no eres exitoso. Todavía no estás en forma. Todavía no tienes el negocio que quieres. Todavía no eres la persona que quieres ser. Y ese estado de todavía no genera tensión psicológica constante. Y aquí está la parte interesante. Al principio, esa tensión te impulsa. Te hace moverte.
Te sientes enfocado, productivo, como si finalmente hubieras descubierto el secreto. Pero la tensión constante no es sostenible biológicamente. Tu cerebro no está diseñado para vivir en tensión permanente. Eventualmente, necesita alivio. Y la forma más fácil de aliviar la tensión no es alcanzar la meta. Eso requiere meses de trabajo. La forma más fácil es abandonar la meta. Eliminar la fuente de la tensión. Y eso es exactamente lo que haces. No conscientemente. Tu cerebro lo hace por ti. Te protege del estrés crónico eliminando la fuente. Y de repente te encuentras pensando, tal vez esto no era tan importante. O quizás no es el momento adecuado. O voy a replantear esta meta. Y así, sutilmente, abandonas. Y sientes alivio. No felicidad. Alivio. Como si te quitaras un peso invisible de los hombros. Piénsalo. ¿Alguna vez te has sentido aliviado después de abandonar algo? No orgulloso. No feliz. Aliviado. Eso es tu cerebro liberando la tensión acumulada. Y la ironía profunda es que la meta que creaste para mejorar tu vida se convirtió en la fuente de tu estrés. Entonces tu cerebro la elimina. No porque seas débil. No porque no tengas carácter. Sino porque es lo racional desde una perspectiva neurobiológica. Es protección. Es supervivencia. Pero nadie te dijo esto. Te dijeron que establecieras metas más grandes, más específicas, más desafiantes, metas que realmente te estiren. Y lo hiciste. Y el ciclo empeoró. Porque mientras más ambiciosa la meta, más grande la brecha entre donde estás y donde quieres estar. Y mientras más grande la brecha, más insostenible la tensión. Y más rápido colapsa todo el sistema. Ahora, alguien podría decir en este punto, pero las personas exitosas tienen metas. Los atletas olímpicos tienen metas. Los empresarios tienen metas. Y es verdad. Las tienen. Pero hay una diferencia fundamental que nadie explica. Las personas exitosas no viven para sus metas. Viven en sus sistemas. Las metas son consecuencias, no estructuras. Son direcciones, no obsesiones. Y esa distinción sutil cambia absolutamente todo. Porque cuando vives en un sistema, no estás esperando llegar a ningún lado para estar bien. No estás posponiendo tu satisfacción hasta alcanzar un resultado futuro. Ya estás bien. Estás en el proceso. Y el proceso no tiene fin. No hay un punto donde colapsa la tensión. Porque no hay tensión en primer lugar. Hay flujo. Hay continuidad. Hay una especie de paz en el movimiento constante. Y esa continuidad es lo que genera resultados reales a largo plazo. No ráfagas de esfuerzo seguidas de abandono. Progreso constante, silencioso, acumulativo que eventualmente se transforma en resultados que parecen milagrosos desde afuera. Déjame darte un ejemplo concreto para que esto se vuelva tangible. Imagina dos personas que quieren estar en forma. La primera establece una meta: perder 10 kilos en 3 meses. Calcula exactamente cuántas calorías necesita quemar. ¿Cuántos días de ejercicio? ¿Qué tipo de dieta? Tiene todo planeado. Los primeros días funcionan perfecto. Se siente motivada. Va al gimnasio. Come bien. Pero cada día que no ve progreso significativo en la báscula es un día que genera frustración. Cada kilo que no pierde es evidencia de que está fallando. La tensión aumenta. Empieza a obsesionarse con los números, con las calorías, con cada gramo que sube o baja. Y esa obsesión consume energía mental. Mucha energía mental. Y eventualmente, se cansa. No físicamente, mentalmente. Se cansa de la lucha constante, de medir todo, de sentir que nunca es suficiente. Y abandona. No de golpe. Gradualmente. Un día se permite comer algo que no estaba en el plan. Luego salta un día de gimnasio. Luego otro. Y en 2 semanas está exactamente donde empezó. Tal vez peor, porque ahora también carga con la culpa de haber fallado otra vez. La segunda persona hace algo completamente diferente. No establece una meta de peso. Establece una identidad. Soy alguien que cuida su cuerpo. Y desde esa identidad, construye un sistema simple,
moverme 30 minutos cada día. No importa cómo. Caminar, bailar, gimnasio, yoga, lo que sea. Pero 30 minutos de movimiento. Todos los días. Sin excepción. Y no se pesa. No cuenta calorías obsesivamente. No está persiguiendo un número. Está siendo alguien. Y cada día que se mueve 30 minutos es un día exitoso. No importa si perdió peso. No importa si se ve diferente. Porque el éxito no está en el resultado externo. Está en sostener la identidad. En ser consistente con quien decidió ser. Y cuando sostienes esa identidad durante 3 meses, 6 meses, un año, los resultados físicos aparecen solos. No porque los perseguiste. Porque son la consecuencia inevitable de ser alguien que cuida su cuerpo todos los días. ¿Ves la diferencia? No es solo semántica. Es una forma completamente diferente de relacionarte con el cambio. Una persona está orientada al resultado. La otra está orientada a la identidad. Una está persiguiendo algo que no tiene. La otra está haciendo algo que ya es. Y cuando ya eres algo, no tienes que esforzarte por serlo constantemente. Solo lo expresas. Las acciones fluyen naturalmente. No desde la fuerza de voluntad agotable. Desde la identidad sostenible. Y esto nos lleva a algo más profundo que necesitas entender. Toda tu vida has estado tratando de cambiar comportamientos sin cambiar identidad. Y por eso fallas una y otra vez. Porque los comportamientos que no están alineados con tu identidad siempre requieren esfuerzo consciente. Siempre se sienten forzados. Siempre generan resistencia interna. Y eventualmente, te cansas de luchar contra ti mismo. Regresas a lo que eres. O más precisamente, regresas a lo que crees que eres. A la historia que has estado contándote sobre ti mismo durante años. Soy alguien que empieza cosas pero no las termina. Soy alguien que no tiene disciplina. Soy alguien que siempre encuentra excusas. Y esas historias se vuelven profecías autorrealizadas. Porque actúas de acuerdo a tu identidad. Siempre. Sin excepción. Pero cuando cambias la identidad primero, cuando cambias la historia que te cuenta sobre quién eres, los comportamientos se vuelven automáticos. Dejan de requerir fuerza de voluntad. No estás tratando de hacer algo que va contra tu naturaleza. Estás expresando quién eres. Y la expresión es fácil. La expresión fluye. No genera resistencia. No agota tu energía de decisión. Simplemente es. Entonces la pregunta fundamental cambia completamente. Ya no es ¿qué meta debo establecer? Ya no es ¿cómo me mantengo motivado? La pregunta real, la única que importa, es ¿quién necesito ser? Y la respuesta a esa pregunta no es un destino lejano. No es algo que alcanzas en el futuro. Es algo que decides ahora. Y luego expresas. Todos los días. A través de sistemas. Y esos sistemas son los que construyen la identidad. Porque te conviertes en quien eres a través de lo que haces repetidamente. No de lo que haces una vez cuando estás motivado. No de lo que planeas hacer cuando las condiciones sean perfectas. De lo que haces. Todos los días. Sin negociación. Esas acciones repetidas construyen patrones neuronales. Caminos en tu cerebro. Y esos patrones eventualmente se vuelven automáticos. Se convierten en quien eres. Y esa identidad se convierte en tu realidad automática. En el piloto automático que dirige tu vida cuando no estás prestando atención consciente. Ahora, déjame mostrarte algo sobre por qué esto es tan raro en nuestra cultura. ¿Por qué la mayoría de las personas nunca construyen sistemas? Y la razón es profundamente incómoda. Construir sistemas requiere renunciar a algo que todos amamos secretamente. Requiere renunciar a la emoción del inicio. Porque empezar algo nuevo es increíblemente emocionante. Establecer una meta grande te hace sentir poderoso. Visualizar el resultado te da un subidón de dopamina. Sentir que finalmente descubriste la respuesta genera euforia. Es adictivo. Literalmente adictivo a nivel neurológico. Y la industria del desarrollo personal entiende esto perfectamente. Por eso te venden metas. Por eso cada enero hay millones de videos sobre resoluciones de año nuevo. Por eso cada mes hay un nuevo método revolucionario. Porque funciona.
Te emociona. Te hace sentir que estás haciendo algo importante. Y esa emoción se monetiza perfectamente. Generats clics. Generats views. Generats sales. Pero después de la emoción viene la realidad. Y la realidad es profundamente aburrida. La realidad es hacer lo mismo todos los días. Sin grandes resultados inmediatos. Sin validación externa constante. Sin ráfagas de dopamina. Solo repetición monótona. El mismo sistema. El mismo proceso. Una y otra vez. Y la mayoría de las personas odia eso visceralmente. Odia lo aburrido. Odia lo predecible. Odia la ausencia de novedad. Quiere lo épico. Quiere la transformación dramática. Quiere la historia que suena impresionante cuando la cuentas en una cena. Perdí 20 kilos en 2 meses. Construí un negocio de 6 cifras en 6 meses. Cambié mi vida completamente en 30 días. Esas historias venden. Esas historias generan likes. Esas historias alimentan el ego. Pero los sistemas no dan eso. Los sistemas son silenciosos. Invisibles. Anticlimáticos. Nadie nota cuando estás construyendo un sistema. Nadie te felicita en el día 15 por hacer lo mismo que hiciste en el día 14. Nadie aplaude tu consistencia invisible. Solo notan cuando ya está construido. Cuando los resultados son tan obvios que no puedes esconderlos. Cuando has transformado completamente quién eres. Pero para llegar ahí, tienes que atravesar meses de invisibilidad completa. Meses donde no hay validación. Donde no hay evidencia externa de que estás avanzando. Donde solo tienes tu compromiso interno. Y la mayoría de las personas no tiene estómago para eso. No pueden tolerar la ausencia de validación externa. Necesitan saber que están progresando. Necesitan ver resultados. Necesitan que alguien note. Y cuando nadie nota, asumen que no está funcionando. Y abandonan. Entonces hacen lo más fácil. Lo más emocionante. Establecen otra meta. Sienten el rush del inicio otra vez. Compran otro curso. Siguen a otro gurú. Prueban otra técnica revolucionaria. Y el ciclo continúa. Y cada vez que repiten el ciclo, están reforzando algo profundo. Están reforzando una identidad. La identidad de alguien que empieza cosas pero no las termina. La identidad de alguien que persigue emociones pero no construye estructura. Y esa identidad se vuelve más fuerte con cada repetición. Hasta que eventualmente, dejas de creer que puedes cambiar. Empiezas a creer que así eres. Que no tienes lo necesario. Que siempre vas a ser alguien que persigue pero nunca alcanza. Y cuando crees eso profundamente, cuando se convierte en tu historia interna, dejas de intentar. O peor, sigues intentando pero ya no crees que vaya a funcionar. Ya estás saboteándote antes de empezar. Y ambas opciones son absolutamente miserables. Pero hay una salida de este ciclo. Y no es establecer mejores metas. No es encontrar más motivación. No es desarrollar más disciplina. Es algo completamente diferente. Es dejar de vivir orientado a metas por completo. Es construir sistemas tan simples que no puedas fallar. Tan integrados en tu vida que sostenerlos sea más fácil que romperlos. Tan alineados con tu identidad que hacerlos se sienta más natural que no hacerlos. Y eso requiere pensar de una forma completamente diferente. Requiere cambiar la pregunta fundamental que te haces cada día. En lugar de preguntarte ¿qué quiero lograr?, empiezas a preguntarte ¿qué tipo de persona quiero ser? Y luego diseña sistemas que expresen esa identidad. Todos los días. Sin excepción. Sin negociación. Sin depender de cómo te sientes. Porque los sentimientos son temporales. La motivación fluctúa. La energía sube y baja. Pero la identidad permanece. Y cuando construyes sistemas desde la identidad, esos sistemas se sostienen incluso en tus peores días. Incluso cuando no tienes ganas. Incluso cuando todo lo demás en tu vida está colapsando. Porque no dependen de circunstancias externas. Dependen de quien decidiste ser. Y esa decisión es interna. Es tuya. Y nadie puede quitártela. Déjame mostrarte cómo funciona esto en la práctica con un ejemplo más complejo. Digamos que quieres construir un negocio.
La persona orientada a metas dice algo como, quiero facturar $100,000 en un año. Suena específico. Suena medible. Suena como una buena meta SMART. Entonces hace un plan. Calcula cuántos clientes necesita. Cuántas ventas por mes. ¿Qué precio debe cobrar? Y empieza a ejecutar. Los primeros días siente adrenalina. Está construyendo algo. Está tomando acción. Pero después de 2 semanas, no tiene clientes todavía. No tiene ventas. No hay ingresos. Y la brecha entre 0 y 100,000 se siente insoportablemente grande. Siente que está perdiendo tiempo. Que debería estar viendo resultados. Empieza a dudar. ¿Será esta la idea correcta? ¿Debería cambiar de estrategia? Quizás necesito otro curso. La tensión aumenta. La confianza disminuye. Y eventualmente, abandona. O salta a otra idea. Otra oportunidad. Otro comienzo emocionante. Y el ciclo se repite. La persona orientada a sistemas hace algo radicalmente diferente. No establece una meta de ingresos. Establece una identidad. Soy alguien que construye valor todos los días. Y desde esa identidad, diseña un sistema simple. Trabajar en mi proyecto 1 hora cada día. No importa qué. No importa si genera ingresos inmediatos. 1 hora. Todos los días. Sin fallar. Y durante esa hora, construye. Tal vez escribe contenido. Tal vez programa funcionalidades. Tal vez contacta posibles clientes. No importa exactamente qué. Lo que importa es que está siendo consistente con su identidad. Está siendo alguien que construye. Y al principio no pasa nada visible. No hay resultados externos. No hay validación. No hay ingresos. Solo hay el acto de construir. 1 hora. Todos los días. Y eso es psicológicamente incómodo. Porque su mente le dice que está perdiendo tiempo. Que debería estar viendo resultados. Que tal vez está haciendo algo mal. Pero ignora esa voz. No porque sea fuerte, sino porque entiende algo fundamental. No está persiguiendo resultados. Está construyendo identidad. Está votando, cada día, por quién quiere ser. Y cada voto cuenta. Cada día que sostiene el sistema está reforzando la identidad. Está diciéndole a su cerebro, soy el tipo de persona que construye. Todos los días. Sin importar qué. Y su cerebro empieza a creerlo. Y después de 3 meses de invisibilidad total, algo empieza a cambiar. No dramáticamente. Silenciosamente. Tal vez alguien encuentra su contenido. Tal vez consigue su primer cliente. Tal vez simplemente tiene suficiente material acumulado que puede lanzar algo. Los detalles específicos varían. Pero el patrón es el mismo. Después de meses de construcción invisible, algo se vuelve visible. Y desde afuera parece que pasó de la noche a la mañana. Mira, de repente está teniendo éxito. Pero no fue de la noche a la mañana. Fueron 90 días de invisibilidad acumulada. 90 días de sostener el sistema cuando no había razón externa para hacerlo. 90 días de confiar en el proceso cuando no había evidencia de que funcionaba. Y esa acumulación invisible es lo que genera la transformación visible. Y ahí está la diferencia fundamental. La persona orientada a metas hubiera abandonado en el mes 1. Porque no había resultados que validaran el esfuerzo. La brecha entre donde estaba y donde quería estar era demasiado grande. La tensión era insostenible. El sistema colapsó. Y volvió a 0. Pero la persona orientada a sistemas nunca sintió esa tensión insostenible. Porque cada día que sostuvo el sistema fue un día exitoso. No importó si hubo ingresos. No importó si alguien notó. Porque el éxito no estaba definido por resultados externos. Estaba definido por consistencia interna. Por ser fiel a la identidad. Y cuando eres fiel a una identidad constructiva durante el tiempo suficiente, los resultados se vuelven inevitables. No porque los persigas. No porque trabajes más duro que otros. Sino porque es matemática pura. Acción repetida en la dirección correcta eventualmente genera resultados. Tiene que hacerlo. El universo no tiene otra opción.
Pero la mayoría nunca llega a ver esos resultados inevitables. Porque abandonan mucho antes. Abandonan en el valle. Y el valle es el espacio psicológicamente brutal entre empezar y ver resultados visibles. Es donde todo parece inútil. Donde no hay validación. Donde tu mente te bombardea con dudas. Esto no está funcionando. Estoy perdiendo tiempo. Debería estar haciendo otra cosa. Y si le crees a esa voz, si la escuchas, abandonas. Y empiezas otra cosa. Y entras en otro valle. Y abandonas otra vez. Y el ciclo se repite indefinidamente. Porque nunca sostienes algo el tiempo suficiente para atravesar el valle y llegar al otro lado. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está la evidencia de que el sistema funciona? Las personas que atraviesan el valle tienen algo que la mayoría no tiene. No tienen más fuerza de voluntad. No tienen más talento. No tienen mejores circunstancias. Tienen algo más simple pero más poderoso. Tienen claridad sobre cómo funciona realmente el cambio. Entienden que el cambio no es lineal. Es exponencial. Al principio no pasa nada visible. Luego sigue sin pasar nada. Y luego todavía nada. Y luego, de repente, todo pasa a la vez. Pero de repente es una ilusión perceptual. No es repentino. Es acumulativo. Es todo el trabajo invisible manifestándose visiblemente de golpe. Como agua que se calienta. Pones agua al fuego. Y está fría. Esperas. Sigue fría. Esperas más. Todavía fría. Pero la temperatura está subiendo. Solo que no puedes verlo. No hay burbuja. No hay vapor. Solo agua que parece fría. Y si apagas el fuego en el minuto 49 porque no está funcionando, nunca ves el agua hervir en el minuto 50. Perdiste todo el progreso acumulado porque no pudiste tolerar la invisibilidad un minuto más. Y eso es lo más doloroso. No que no funcionó. ¿Qué hubiera funcionado si hubieras esperado un poco más? Pero no lo hiciste. Porque no sabías que estabas a un minuto del punto de ebullición. Porque no entendías cómo funciona la acumulación invisible. Y nadie te lo explicó. Te vendieron resultados rápidos. Transformaciones de 30 días. Hacks secretos. Atajos mágicos. Y compraste esas promesas. Una y otra vez. Y cada vez que compraste, reforzaste la creencia de que el cambio debería ser rápido. Debería ser visible. Debería ser fácil. Y cuando no lo fue, asumiste que algo estaba mal. Que el método no funcionaba. O que tú no funcionabas. Y abandonaste. Entonces, ¿cómo atraviesas el valle sin abandonar? La respuesta es simple pero profunda. No mirando los resultados externos. Mirando el sistema interno. Tu pregunta cada día no es «¿Estoy viendo cambios visibles?». Tu pregunta es «¿Sostuve mi sistema hoy?». Y si la respuesta es sí, si fuiste consistente con tu identidad, si hiciste lo que dijiste que harías, entonces tuviste un día exitoso. Punto. No importa qué más pasó. No importa si alguien notó. No importa si los resultados son todavía invisibles. Sostuviste el sistema. Y eso es todo lo que puedes controlar. Y cuando controlas lo controlable de forma consistente, lo incontrolable eventualmente se alinea. No porque lo fuerces, sino porque creaste las condiciones para que suceda naturalmente. Y aquí está el secreto final que transforma todo. Construir sistemas no es solo sobre alcanzar metas externas. No es solo sobre tener un mejor cuerpo, o más dinero, o un negocio exitoso. Esos son consecuencias secundarias. El verdadero cambio es interno. Es sobre quién te conviertes en el proceso. Porque cuando sostienes un sistema el tiempo suficiente, no solo cambias lo que haces. Cambias fundamentalmente quién eres. Cambias tu identidad a nivel profundo. Y cuando tu identidad cambia, absolutamente todo en tu vida cambia como consecuencia. Porque ya no estás tratando de ser disciplinado. Ya eres una persona disciplinada. No estás tratando de ser consistente. Ya eres una persona consistente. No estás tratando de ser alguien que construye. Ya eres un constructor. Y cuando eres eso a nivel de identidad, las acciones fluyen naturalmente. No tienes que forzarte.
No tienes que motivarte constantemente, porque estás actuando en perfecta alineación con quien eres. Y eso no requiere fuerza. Requiere autenticidad. Requiere ser fiel a ti mismo. Y ser fiel a ti mismo es infinitamente más fácil que tratar de ser alguien que no eres. La mayoría trata de cambiar acciones sin cambiar identidad. Y por eso la lucha es constante. Porque las acciones que no están alineadas con tu identidad siempre se sienten como trabajo. Siempre requieren esfuerzo consciente. Siempre generan resistencia. Siempre agotan tu energía de decisión finita. Y eventualmente, te cansas de luchar contra ti mismo. Te rindes. Regresas a tu identidad default. ¿A quién crees que realmente eres? Pero cuando cambias identidad primero, cuando construyes una nueva historia sobre quién eres a través de sistemas sostenidos, las acciones se vuelven expresión. Se vuelven naturales. Se vuelven la forma en que simplemente vives. Y lo natural no requiere esfuerzo heroico. No agota tu energía. Solo fluye. Como respirar. Como caminar. Como cualquier cosa que hayas hecho el tiempo suficiente que ya no requiere pensamiento consciente. ¿Cómo cambias identidad a través de sistemas? A través de lo que yo llamo votación de identidad. Cada vez que haces la acción que definiste en tu sistema, especialmente cuando no quieres hacerla, estás votando por una nueva identidad. Estás diciéndole a tu cerebro, soy el tipo de persona que hace esto. Y al principio tu cerebro no te cree. Porque no has sido esa persona antes. No tienes evidencia histórica. Entonces tu cerebro es escéptico. Pero si sigues votando, si sigues siendo consistente a pesar del escepticismo interno, eventualmente tu cerebro empieza a actualizar la imagen que tiene de ti. Empieza a aceptar la nueva historia. Ok, tal vez sí soy este tipo de persona. Porque lo he hecho todos los días durante 3 meses. Y las personas que son algo lo demuestran con acciones repetidas. Y mis acciones repetidas dicen que soy esto. Y cuando tu cerebro acepta la nueva identidad, cuando actualiza la historia interna, ganaste. Porque ya no estás luchando contra ti mismo. Estás siendo tú mismo. La nueva versión de ti mismo que construiste intencionalmente a través de sistemas sostenidos. Y ese es el cambio más profundo que existe. No es cambiar lo que haces temporalmente. Es cambiar quién eres permanentemente. Y cambias quién eres cambiando lo que haces repetidamente. Los sistemas son el vehículo. La identidad es el destino. Y cuando llegas al destino, el viaje ya no importa. Porque ya no estás viajando hacia algo. Ya eres algo. Y desde ese lugar de ser, todo lo demás fluye naturalmente. Ahora, volvamos al principio. Volvamos a la pregunta original. ¿Por qué sigues empezando de cero? ¿Por qué el ciclo se repite? ¿Por qué sientes que nunca avanzas realmente a pesar de todo el esfuerzo? Y la respuesta debería estar perfectamente clara ahora. Empiezas de cero porque nunca construiste nada que pudiera continuar sin motivación constante. Dependiste de sentirte bien. Dependiste de tener energía. Dependiste de versiones idealizadas y temporales de ti mismo que aparecen cuando estás motivado pero desaparecen cuando la vida se pone difícil. Y cuando esas versiones no aparecieron, cuando la motivación se fue, cuando la energía bajó, todo lo que habías construido colapsó. Porque estaba construido sobre arena, sobre emoción temporal, sobre fuerza de voluntad finita. Y lo que se construye sobre arena eventualmente se derrumba. Siempre. Sin excepción. Pero esta vez puede ser diferente. Esta vez puedes construir sobre roca. Sobre sistemas. Sobre identidad. Sobre estructura que no depende de cómo te sientes. No sobre esfuerzos heroicos que no puedes sostener. Sobre repetición simple que puedes sostener indefinidamente. No sobre quién quieres ser algún día. Sobre quién empiezas a ser hoy. A través de la acción más pequeña que exprese esa identidad. Repetida todos los días. Sin negociación. Sin esperar sentirte listo. Sin esperar condiciones perfectas. Solo haciendo lo que dijiste que harías. Porque eres el tipo de persona que hace lo que dice que va a hacer. Y cada vez que lo haces, refuerzas esa identidad. Y cada vez que refuerzas esa identidad, se vuelve más fuerte, más real, más automática. Hasta que eventualmente ya no es algo que haces. Es algo que eres. Y cuando construyes desde ese lugar,
algo cambia para siempre. Dejas de vivir en ciclos de empezar y abandonar. Dejas de depender de motivación externa. Dejas de necesitar validación constante, porque construiste infraestructura interna. Y la infraestructura sostiene todo lo demás. Sin infraestructura, estás constantemente reparando, constantemente reconstruyendo, constantemente empezando de nuevo. Con infraestructura, solo mantienes, solo continúas. Y mantener es infinitamente más fácil que construir desde cero cada 3 meses. Porque la estructura ya está ahí. Las vías neuronales ya están formadas. La identidad ya está establecida. Solo tienes que protegerla, sostenerla, ser fiel a ella. Y proteger un sistema es simple, no fácil, simple. Proteges el núcleo. El núcleo es la acción mínima que expresa tu identidad. Y ese núcleo es innegociable. No importa qué más pase en tu vida. No importa cómo te sientes. No importa qué tan ocupado estés. No importa qué crisis surja. Proteges el núcleo. Haces la versión mínima. Tal vez no puedes hacer la versión completa. Está bien. Haz la versión mínima. Pero hazla. Porque cada vez que la haces, especialmente cuando es difícil, estás reforzando el sistema. Estás diciéndole a tu cerebro que esto es importante. Que esto es prioritario. Que esto es quien eres. Y tu cerebro escucha. Y con cada repetición, el sistema se fortalece. Las vías neuronales se profundizan. Y eventualmente, el sistema se vuelve tan fuerte que no puedes romperlo aunque quisieras. Porque se volvió parte fundamental de quien eres. Como tu idioma nativo. Como caminar. Como cualquier cosa que has hecho tanto tiempo que ya no requiere pensamiento consciente. Y ahí es cuando el progreso se vuelve verdaderamente inevitable. No porque estés trabajando más duro cada día, sino porque construiste algo que funciona sin esfuerzo consciente continuo. Construiste automatismos. Construiste patrones profundos. Construiste identidad sólida. Y esas 3 cosas juntas son absolutamente imparables. Porque no dependen de circunstancias externas que no controlas. No dependen de sentimientos temporales que fluctúan. Dependen de estructura interna que construiste intencionalmente. Y la estructura interna, una vez verdaderamente construida, permanece. Sobrevive días malos. Sobrevive crisis. Sobrevive cambios de vida. Porque está integrada en quien eres a nivel fundamental. Ahora, déjame ser completamente honesto contigo sobre algo. Esto no es rápido. No vas a ver transformación dramática en 30 días. Tal vez no en 90 días. Esto toma meses. A veces años dependiendo de qué tan profunda es la identidad que quieres construir. Pero es irreversible. Porque cada día que proteges el núcleo, cada día que sostienes el sistema, es un día que no tienes que repetir jamás. Es progreso real que se acumula, que se queda, que se integra en tu ser. Y con el tiempo, meses de progreso invisible se transforman en resultados que parecen milagrosos desde donde estás ahora. Pero no son milagros. No son suerte. No son talento secreto. Son la consecuencia matemática inevitable de sistemas sostenidos en el tiempo. Y esa es la verdad que la industria del desarrollo personal no quiere que sepas. Porque no pueden venderla fácilmente. No pueden prometer resultados en 30 días. No pueden crear titulares clickbait. No pueden generar emoción inmediata. Entonces te venden lo que sí pueden vender. Metas ambiciosas. Transformaciones rápidas. Secretos ocultos. Hacks revolucionarios. Técnicas que cambian todo de la noche a la mañana. Y tú compras. Una y otra vez. Porque quieres creer que existe un atajo. Que hay una forma de saltarse el valle invisible. De obtener los resultados sin atravesar el proceso aburrido. Pero no existe ese atajo. Nunca existió. Y seguir buscándolo es exactamente lo que te mantiene atrapado en el ciclo. La mayoría quiere resultados sin sistemas. Quiere transformación sin estructura. Quiere llegar sin camino. Y por eso vuelven a cero una y otra vez. Porque intentan saltar directamente al resultado deseado. Pero los resultados no funcionan así. Los resultados no se pueden forzar. No se pueden fabricar.
No se pueden hackear. Los resultados son consecuencias. Consecuencias de sistemas sostenidos. Consecuencias de identidades son sistemas. Sistemas simples. Sistemas sostenibles. Sistemas que proteges todos los días. Y eso es todo lo que necesitas. Porque eso es todo lo que funciona verdaderamente. Entonces deja de perseguir resultados directamente. Deja de establecer metas como si eso fuera a cambiar algo. Construye sistemas. Construye identidad. Construye estructura interna que no colapsa cuando la vida se pone difícil. Y los resultados aparecerán solos. No cuando tú quieras. Cuando estén listos. Y estarán listos cuando hayas sostenido el sistema el tiempo suficiente. Cuando hayas acumulado suficiente evidencia de tu nueva identidad. Cuando tu cerebro haya actualizado completamente la historia sobre quién eres. No hay otra forma. No hay atajos legítimos. No hay hacks reales. Solo sistemas sostenidos pacientemente en el tiempo. Y eso es todo lo que necesitas. Porque eso es literalmente todo lo que funciona a largo plazo. Ahora, una última cosa antes de terminar. Este video no es el final de nada. Es el principio de algo. Porque entender esto conceptualmente es una cosa. Implementarlo es completamente otra. Y la implementación es donde absolutamente todo se define. Puedes saber todo lo que te dije aquí y no cambiar nada en tu vida. O puedes elegir una cosa. Una sola identidad. Un solo sistema. El más pequeño que puedas imaginar. Y empezar hoy. No mañana cuando te sientas más preparado. No el lunes porque suena como un buen día para empezar. Hoy. Ahora. Elige la acción más ridículamente pequeña que exprese esa identidad. Tan pequeña que te parezca casi insultante lo simple que es. Y constrúyela. Protégela. Sosténla hasta que se vuelva completamente invisible. Hasta que hacerla sea más automático que no hacerla. Y luego, solo entonces, vuelve aquí. Porque hay más. Mucho más. Hay todo un sistema sobre cómo los sistemas individuales se conectan entre sí. Sobre cómo escalarlos sin romperlos. Sobre cómo construir sistemas mentales que transforman no solo tu productividad, sino la forma fundamental en que procesas la realidad. Sobre cómo proteger sistemas cuando la vida inevitablemente se vuelve caótica. Sobre cómo usar sistemas para navegar decisiones complejas que parecen no tener respuesta clara. Sobre cómo los sistemas eventualmente se vuelven identidad tan profunda que ni siquiera reconocerías a tu yo anterior. Todo eso existe. Todo eso está aquí. Pero solo tiene sentido, solo puedes implementarlo, si construiste esto primero. Si dominaste el sistema más simple. Si probaste que puedes sostener algo cuando nadie está mirando. Cuando no hay validación. Cuando solo tienes tu compromiso interno. Porque si no puedes sostener un sistema simple, no vas a poder sostener los sistemas complejos que vienen después. Y si no sostienes ningún sistema, vas a volver a empezar de cero. Otra vez. Y ya sabes cómo se siente eso. Ya viviste ese ciclo suficientes veces. Ya gastaste suficientes años persiguiendo metas que colapsaron. Ya consumiste suficiente contenido que no cambió nada. Quizás es tiempo de hacer algo diferente. No con motivación temporal. Con decisión permanente. No con esfuerzo heroico insostenible. Con diseño inteligente sostenible. No con versiones idealizadas de quien quieres ser algún día. ¿Con quién empiezas a ser hoy mismo? Un sistema a la vez. Una decisión eliminada a la vez. Un día protegiendo el núcleo a la vez. Y si haces eso, si realmente te comprometes con esto, en 6 meses no te vas a reconocer. No porque hiciste algo extraordinario visible, sino porque construiste algo ordinario invisible que sostuviste extraordinariamente bien. Y eso, esa consistencia invisible sostenida, es literalmente todo lo que separa a las personas que avanzan constantemente de las personas que repiten ciclos interminables. No es talento innato. No es suerte circunstancial. No son recursos externos. Son sistemas internos. Sistemas que protegieron celosamente. Sistemas que sostuvieron pacientemente. Sistemas que, eventualmente, inevitablemente, los transformaron completamente. Esa es la diferencia real. Y ahora la conoces. La pregunta que queda es simple pero definitoria.
¿Qué vas a hacer con este conocimiento? Porque conocer esto no cambia absolutamente nada en tu vida. Construirlo, sí. Entonces construye. Empieza pequeño. Ridículamente pequeño. Protege el núcleo como si tu vida dependiera de ello. Porque en cierto sentido profundo, sí depende. Sostén hasta que se vuelva invisible. Hasta que se integre en quien eres. Y luego regresa. Porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Y lo que viene después va a tomar todo esto que entendiste hoy y llevarlo a niveles que probablemente no puedes ni imaginar desde donde estás ahora. Pero solo llegas ahí si construyes esto primero. Si dominas el fundamento. Si pruebas que puedes sostener algo real. Así que hazlo. No porque yo te lo esté diciendo, sino porque ya estás genuinamente cansado de empezar de cero cada 3 meses. Porque finalmente entiendes por qué el ciclo se repite. Y porque ahora sabes exactamente cómo detenerlo. No con motivación que desaparece. Con sistemas que permanecen. No con metas que generan tensión insostenible. Con identidades que generan expresión natural. No con fuerza de voluntad que se agota. Con estructura que se sostiene sola. Sin sistemas, siempre volverás a empezar de cero. Eso no es opinión. Es consecuencia inevitable. Pero con sistemas, nunca más tienes que empezar de nuevo. Solo continúas. Ajustas. Mejoras. Pero nunca pierdes todo el progreso. Nunca regresas al inicio. Porque construiste infraestructura que perdura. La elección es tuya. Siempre lo fue. Ahora solo tienes la claridad completa para tomarla conscientemente. Así que tómala. Hoy. Y protégela. Todos los días. Hasta que ya no sea una elección que tomas. Hasta que seas simplemente quien eres. Y cuando seas eso, cuando realmente lo integres, todo cambia. No porque el mundo externo cambió, sino porque tú cambiaste internamente. Y cuando tú cambias a nivel de identidad profunda, el mundo no tiene otra opción excepto reflejar lo que construiste. Porque así funciona la realidad. Siempre funcionó así. Solo que nadie te lo explicó claramente. Hasta este momento.